Bienvenidos a Marcados por la Unción. Hoy estaremos hablando del evangelista David García Madera en las montañas verdes de Utuado, Puerto Rico. Nació quien sería uno de los evangelistas más intrépidos que el siglo XX vio surgir en el Caribe, allí en el corazón de la cordillera central, donde los cafetales cubren las laderas y el aire lleva el aroma de la tierra fértil. Vino al mundo David García Madera. Nació en 1918, Puerto Rico, a principios del siglo XX. Era una isla en transición, marcada por el cambio de soberanía de España a Estados Unidos y con un despertar espiritual pentecostal que comenzaba a sacudir su cimiento. En ese crisol de culturas y transformaciones, la fe evangélica encontraba terreno fértil, especialmente entre los campesinos y las clases trabajadoras. La familia de García Madera, de raíces humildes, transmitió a David los valores de trabajo duro y perseverancia, pero fue en la fe donde el joven encontró su verdadera identidad. El carácter del futuro evangelista se forjó no en los bancos de un seminario, sino en la escuela de la necesidad, la oración y el fuego del Espíritu Santo. Llamamiento. El llamamiento de David García al ministerio evangelístico no fue un suceso tranquilo ni académico, fue más bien una entrega radical que sellaría el resto de sus días con un sello de fuego. Los relatos históricos nos hablan de un hombre que desde joven sintió el peso de las almas y la urgencia del mensaje de salvación. Su encuentro con Dios fue tan profundo que lo marcó con una unción que luego lo llevaría ante multitudes en todo el continente. No se trataba de un predicador de elocuencia pulida o erudición teológica, era ante todo un hombre que había estado con Jesús. La convicción de su llamado se manifestó en una decisión inquebrantable: llevar el evangelio sin importar el costo. Y el costo, como veremos, sería alto. Pero David García respondió como Isaías: heme aquí, envíame a mí. Ministerio. David García desbordó la frontera de su natal Puerto Rico. Convertido en heraldo del evangelio, comenzó a recorrer el continente americano, llevando un mensaje que no admitía medias tintas. Su estilo de predicación era apasionado, ungido y directo. No buscaba agradar a los oídos humanos, sino proclamar la verdad con autoridad. Testigos de su ministerio lo describen como un hombre humilde, consagrado junto a su familia, cuyo poder no residía en técnicas oratorias, sino en una vida de intimidad con Dios. Avivamiento de 1954 en República Dominicana. Fue en República Dominicana, sin embargo, donde su ministerio alcanzaría una dimensión histórica. En el año de 1954, el país gemía bajo la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, un régimen de hierro donde la represión y el miedo era moneda corriente. En ese contexto de opresión política y oscuridad espiritual, David García Madera, acompañado por otro evangelista puertorriqueño, Jaime Cardona, llegó a Santo Domingo. Comenzaron a predicar en reuniones que, para asombros de todos, pronto congregaron a 8,000 personas. Luego a 15,000. El periódico local El Caribe comenzó a cubrir lo que ocurría. No podían ignorarlo. Las reuniones se caracterizaban por manifestaciones poderosas del Espíritu Santo, sanidades que desafiaban la explicación médica, conversiones radicales, vida transformada. Fue en medio de este avivamiento que un joven delincuente llamado Luis Urbáez entregó su vida a Cristo, convirtiéndose luego en su propio discípulo y continuador de la obra. México, pero quizás donde el carácter de David García se reveló con mayor nitidez, fue en México. Allí el evangelista enfrentó una oposición tan intensa que sus enemigos recurrieron al veneno para detenerlo. En múltiples ocasiones, sus alimentos y bebidas fueron envenenados. Sin embargo, se cumplía en él la promesa de Marcos 16:18. Tomarán cosas mortíferas y no les hará daño. Cada intento de acabar con su vida resultaba infructuoso. El Señor lo guardaba milagrosamente. Pero no solo veneno enfrentó, también intentaron acribillarlo. Las balas destinadas a silenciar su voz no lograron su cometido. Dios lo guardó infinidades de veces de ser baleado. ¿Qué sostenía este hombre? No era temeridad humana,
sino una convicción profunda de que su vida pertenecía a aquel que lo había llamado. El peligro no era motivo para retroceder, al contrario, confirmaba que estaba en el centro de la voluntad divina. Legado. Uno de sus frutos más evidentes del ministerio de David García Madera fue la formación de discípulos. El más notable, sin duda, fue el evangelista Luis Urbáez, aquel delincuente convertido en la campaña de 1954. Bajo la mentoría de García, Urbáez se convirtió en un evangelista de renombre que recorrió América Latina llevando el mismo mensaje de avivamiento. El linaje espiritual que comenzó con David García no se detuvo allí. Miembros de su propia familia continuaron el ministerio. Uno de sus descendientes, el evangelista Abimael Rodríguez Madera, expresa con orgullo: qué honor saber de un familiar que Dios usó de forma sorprendente y llevar en nuestras venas sangre de este gran hombre de Dios. Obra documentada del avivamiento dominicano de 1954, en el que García fue protagonista central, fue documentado por Samuel Santana, director de Relaciones Públicas de las Asambleas de Dios de la República Dominicana, en su libro Marcados por la Unción, la crónica de un gran avivamiento desde David García hasta Luis Urbáez. Esta obra, publicada en el 2010, no solo preserva la memoria histórica, sino que atestigua el valor que la tradición pentecostal dominicana otorga a sus fundadores, que una figura institucional dedicara recursos a investigar y publicar esta biografía indica la importancia perdurable de García para el movimiento. Iglesias y movimientos. Donde David García predicaba, surgían iglesias. Las Asambleas de Dios en la República Dominicana se consolidaron sobre el fundamento del avivamiento que él ayudó a encender. El modelo evangelístico que implementó, campañas masivas en espacios públicos, énfasis en la sanidad divina, llamado radical al arrepentimiento, se convirtió en un patrón que otros seguirían.